Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. En esta ocasión les traigo un video en el cual hablaremos sobre el eje hipotálamo hipofisiario. Para hablar exactamente de todo este eje, yo tengo que entender una estructura que se llama hipotálamo. Entonces hablaremos exclusivamente del hipotálamo. El hipotálamo es un órgano muy pequeño que tiene un diámetro de 4 a 7 centímetros cuadrados, ocupa el 0,3% del sistema nervioso central en la región encefálica. Tiene como valor de referencia o como punto de referencia, para ser exacto, el tercer ventrículo, cerca de los ventrículos laterales. Este hipotálamo tiene la capacidad de controlar el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y de manera indirecta se encarga de controlar la homeostasis corporal, es decir, el metabolismo de todo el cuerpo, que lo vamos a ir viendo más adelante. Se dice que el hipotálamo se encuentra cerca, en realidad es el eje central del sistema límbico. Hablar las relaciones histológicas o anatómicas del hipotálamo no vendría a ser el caso de este video, ya que estaríamos hablando exactamente de la fisiología del eje hipotálamo hipofisiario. Por lo tanto, solo vamos a hablar desde el punto de vista fisiológico. El hipotálamo está compuesto generalmente por gran cantidad de neuronas de tipo pequeñas y gigantes. Gracias a esa cantidad celular, lo vamos a dividir en dos partes. Se va a decir núcleo. Núcleo cuando existan células que tengan un agrupamiento bien definido, es decir, que tengan las células semejantes o que estén bien definidos, a eso nosotros le vamos a llamar núcleo. Vamos a llamarle área Vamos a llamarle área a un sector o a una región de células o agrupamiento celular que no esté bien definido. Gracias al hipotálamo, que tenemos neuronas pequeñas y gigantes y que hemos dividido la región, o sea, núcleo y área, dice que el hipotálamo está compuesto por diferentes regiones. Y según las regiones lo vamos a dividir. Región paraventricular, en el cual voy a encontrar el núcleo infundibular o arcuato o subventricular. Voy a tener la región preóptica, en el cual voy a tener las áreas preópticas mediales y laterales. Voy a estar en la región lateral, donde voy a tener los núcleos tuberaris y áreas hipotalámicas laterales. Voy a tener a la región supraóptica, donde voy a tener al núcleo supraóptico, al núcleo paraventricular. Voy a tener a la región infundibular, donde voy a tener al núcleo hipotalámico, ventral, medial y dorsal. También se habla de una pequeña región llamada región mamilar. Yo sé que esta parte puede ser un poco tedioso, aburrido, porque la miércoles de medicina nos ha complicado la vida, porque anatomía nos ha dicho que todo esto Perdón, me exalté un poco. Es porque generalmente estos núcleos, estas regiones nos van a dar los siguientes núcleos. Y estos núcleos resulta que las neuronas se van a dividir en pequeños núcleos, como estamos viendo, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, núcleo tuberaris, etc. Entonces, resulta que estas neuronas, este cúmulo neuronal, van a empezar a sintetizar algunas sustancias que nos van a servir para este órgano que vamos a hablar a continuación, que se llama hipófisis.
Si nos recordamos un poco, aquí estaríamos reconociendo las estructuras anatómicas. Si hacemos esto sería un corte de una masa encefálica, un corte sagital, es decir, de anterior a posterior, en el cual voy a poder ver, esto sería mi cuerpo calloso, esto sería mi septum pellucidum, todo este sector sería el famoso tálamo, esto vendría a ser mi hipófisis, esto llegaría a ser mi eminencia media, todo este sector de acá lo vamos a llamar como eminencia media, este sector de acá se llama quiasma óptico, el segundo par craneal, si nos recordamos, viene la cintilla, se forma el famoso quiasma óptico que van hacia los glóbulos oculares, vamos a anotarlo como quiasma óptico. Bueno, ¿por qué hacemos este pequeño dibujo? Porque aquí van a aparecer los núcleos que hemos estado hablando, o mejor dicho, las regiones paraventriculares, preópticas, laterales, con todo su núcleo. Y eso es lo que quiero que reconozcan, o por lo menos sepan dónde está. En esta parte vendría a ser mi región preóptica. En esta región preóptica teníamos las áreas preópticas mediales y laterales. En esta parte superior encontraríamos el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. En la parte inferior, cerca del núcleo paraventricular, tendremos al núcleo arcuato. En la parte medial del hipotálamo tendríamos al núcleo hipotalámico ventral, medial y dorsal. Encima del núcleo o área, encima de la región preóptica, tendríamos a la región lateral con su área hipotalámica lateral. El objetivo de esta imagen es que ustedes logren entender que el hipotálamo está dividido en núcleos o áreas que eran agrupamientos celulares y que ellos van a liberar diferentes tipos de sustancias dependiendo de la situación. Entonces, que quede claro que estamos dividiéndolos en núcleos o áreas, ya sea el núcleo paraventricular, núcleo supraóptico, región preóptica o, por ejemplo, el núcleo arcuato, el núcleo hipotalámico ventral, medial, dorsal, etc. Ahora hablaremos sobre la hipófisis, también conocida como la glándula pituitaria. ¿Sí? Se dice que tiene unos valores de medida, por ejemplo, se dice que tiene 1 centímetro como medida y que tiene un peso de aproximadamente 0,5 a 1 gramo. Esta glándula generalmente se encuentra como referencia anatómica, se va a encontrar encima de un espacio que se llama silla turca. Esta silla turca, si nos recordamos, se encuentra como el hueso esfenoide, si nos acordamos de ese huesito que tenía aspecto de mariposa, etc. Este esfenoide, en la parte superior del mismo tiene un espacio, una fosa que se llama fosa pituitaria o fosa hipofisiaria. Para los anatomistas se conoce como silla turca. ¿Por qué? Porque ahí se va a alojar la glándula pituitaria o la glándula madre de las hormonas que vamos a ir viendo. Generalmente la hipófisis en la mujer tiene un ligero aumento de peso. Motivo principal son los ciclos menstruales, esas etapas en las cuales hay alta síntesis de LH y FSH. Y si llega al periodo de la gestación también va a haber síntesis de prolactina y en algunos casos hasta de oxitocina. Por lo tanto es normal que la hipófisis tenga un aumento de peso encima del valor normal. A diferencia del varón. Esta hipófisis está unido al hipotálamo. Resulta que esta hipófisis o glándula pituitaria está unido al hipotálamo por
por una estructura que se llama tallo hipofisiario. Entonces, que quede claro que la hipófisis y el hipotálamo están conectados a través de una estructura que se llama tallo hipofisiario. Muy bien, hemos visto cómo se divide el hipotálamo, hemos visto cómo se está dividiendo y no nos gustó mucho. Lamentablemente también la glándula pituitaria o hipófisis también se divide. Se divide en varias partes, par distalis, par tuberalis, etc. Eso la histología o la anatomía no los dividía, pero en fisiología lo vamos a dividir en dos partes. Según la fisiología la vamos a dividir en dos partes. La vamos a llamar lóbulo anterior y uno llamado lóbulo posterior. El lóbulo anterior se va a llamar adenohipófisis y el lóbulo posterior se va a llamar neurohipófisis. Se dice que entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior se encuentra una pequeña región llamada pars intermedia. A la adenohipófisis también la podemos dividir en dos pequeñas partes. Se van a llamar pars distalis y pars tuberalis. La neurohipófisis también se va a dividir en las siguientes partes: proceso infundibular, tallo infundibular y eminencia media. Pero a la eminencia media no la vamos a catalogar como parte de la neurohipófisis porque va a pertenecer a la parte inferior del hipotálamo, ¿ok? Entonces, por ahora lo dividimos a la neurohipófisis como proceso infundibular y tallo infundibular. Algunos lo catalogan también como parte de la neurohipófisis a la eminencia media, pero pertenece a la porción inferior del hipotálamo, ¿ok? Estamos hablando de hipófisis. Y la adenohipófisis en par distales, par tuberalis y pars intermedia, algunos la catalogan como parte de la adenohipófisis y otros lo dicen que la pars intermedia separa la adenohipófisis de la neurohipófisis. Aquí se nos mete la embriología, porque nos dice, según la embriología, van a tener diferentes procedencias, es decir, la neurohipófisis o la adenohipófisis van a tener diferentes procedencias. Por ejemplo, la adenohipófisis va a depender o va a derivar, según la embriología, de la bolsa de Rathke, que es una invaginación o una evaginación del epitelio faríngeo y por lo tanto va a tener células epiteliales. Mientras la neurohipófisis va a tener una procedencia diferente, donde va a ser evaginaciones del sistema nervioso del hipotálamo, por lo tanto sus células van a ser semejantes a las células gliales. Ahora, con el conocimiento de la hipófisis y anteriormente con el conocimiento del hipotálamo, yo puedo unirlo a los dos. ¿Por qué? Porque existe un sistema llamado sistema porta hipotálamo hipofisiario. Vamos a ver y que quede bien claro qué es un sistema porta. Es una región especializada del aparato circulatorio en el cual va a estar formado por dos grupos capilares directamente conectados por un conjunto de vasos. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, va a ser exactamente como dice, va a ser la unión, el sistema porta generalmente es la unión de dos vasos capilares o de dos regiones capilares. Un capilar, otro capilar. El sistema porta entonces, como dice el concepto, es la unión de dos grupos capilares directamente conectados por un conjunto de vasos. Es una región especial del aparato circulatorio. Resulta que tenemos tres sistemas portas conocidos por ahora en el cuerpo humano, que serían el sistema porta renal, el sistema porta hepático o digestivo y el sistema porta hipotálamo hipofisiario, donde se van a conectar dos capilares. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Vemos en una pequeña imagen. Entonces, ¿qué tenemos? Resulta que el sistema porta hipotálamo hipofisiario se dice que la hipófisis va a estar totalmente irrigada, es una de las glándulas que tiene que estar y tiene una buena irrigación. Empieza con la arteria hipofisiaria superior, pero resulta que esta arteria, rama de la cerebral anterior, esta arteria va a llegar a la superficie media o la eminencia media, para ser exacto, va a llegar en la parte inferior del hipotálamo. Por lo tanto, va a estar en conexión y va a dar algunos vasos para irrigar y se va a formar el primer capilar. Recuerden que se forman dos capilares, primer capilar y segundo capilar. Entonces el primer capilar se forma a nivel de la porción inferior del hipotálamo o hipotálamo inferior y de ahí continúa como vasos, como unos vasos hasta formar otro lecho capilar. Este sería nuestro segundo capilar.
al nivel de la región adenohipofisiaria. Entonces, a eso se refiere con sistema porta hipotálamo hipofisiario. Pero, ¿qué va a pasar con este sistema porta hipotálamo hipofisiario? No es que exista así por coincidencia, tiene su porqué. No se olviden, por favor, que la eminencia media es donde se llegan primero los vasos, que es la porción inferior del hipotálamo, y así continuar con la adenohipófisis. Ok, tiene un porqué todo esto. Resulta que las neuronas que se van a encontrar en la región del hipotálamo, que ahorita las vamos a ver quiénes son, van a secretar diferentes tipos de sustancias, como ser factores liberadores o inhibidores. Entonces, esas sustancias que van a ser liberadas por algunas neuronas, como ser estas neuronas de aquí, estas neuronas van a secretar diferentes tipos de sustancias. Esas sustancias van a llegar hacia los vasos capilares que se encuentran justo en el hipotálamo. Y esas sustancias van a migrar, van a empezar a migrar hacia donde por este mismo lecho capilar o vascular van a llegar hacia la adenohipófisis. Y esa función de la adenohipófisis va a ser estimulada por estas dichas sustancias. Ese es el objetivo del sistema porta. Por eso se dice en algunas ocasiones que por más mínima cantidad de hormona que se libere o sustancia que se libere a nivel del hipotálamo, va a repercutir inmediatamente sobre la hipófisis por la cercanía y por este sistema porta es que inmediatamente llega la adenohipófisis y la adenohipófisis va a liberar dicha sustancia. Hemos dicho en nuestra imagen que hemos visto del hipotálamo que estaba compuesto por neuronas pequeñas o gigantes. Resulta que este hipotálamo, que está dividido incluso en varias regiones o varios tipos de núcleo, en resumen, en las neuronas que tiene este hipotálamo, estas neuronas se encuentran en varias partes de todo el hipotálamo, ya sea en áreas o núcleos. Pero estas neuronas, ya que se encuentran en regiones o áreas del mismo hipotálamo, van a mandar o van a tener algunas prolongaciones nerviosas. Esas prolongaciones nerviosas, ¿a dónde creen que va a ir? Resulta que va a ir a una región del hipotálamo, que se llama eminencia media. ¿Y qué es la eminencia media? Es la región que va a comunicar coincidentemente, es la región donde está cerca, es la región donde está el hipotálamo inferior, todo esto el hipotálamo inferior, justo está en la cercanía hacia la hipófisis. Eso es la eminencia media que hemos marcado incluso al principio del video. Y también hay un por qué es que se van a esa eminencia media. Resulta que hemos visto en la anterior parte, decíamos que la eminencia media era el principal lugar donde llegaba la arteria hipofisiaria superior. Resulta que es por eso que nuestras prolongaciones de nuestras neuronas están llegando por coincidencia a la eminencia media. Y estas neuronas tienen una característica. No van a liberar sustancias para comunicarse entre neuronas, sino lo que va a liberar estas neuronas de aquí van a ser hormonas o un tipo de hormona especial que las vamos a llamar como factores de liberación. Las neuronas van a liberar hormonas y estas hormonas van a ser de dos tipos, que van a ser factores de liberación o de inhibición. ¿Por qué tiene que ser factores de liberación y inhibición? Porque va a haber momentos donde va a estimular y va a haber momentos donde va a inhibir la secreción de dicha hormona. Resulta que estas neuronas mandan estas hormonas por las prolongaciones nerviosas hacia la eminencia media. Y resulta que en la eminencia media tengo un problema. Está mi sistema porta. Por lo tanto, todo lo que se libere en esta situación, en esta eminencia, va a correr inmediatamente hacia la hipófisis. De esa manera, el hipotálamo funciona para controlar la secreción de las hormonas de la hipófisis. ¿Quiénes son esas sustancias que va a liberar nuestro hipotálamo? En la región de la eminencia media. En la eminencia media va a liberar los siguientes factores. Como número 1 tenemos a la TRH, también conocida como hormona liberadora de tirotropina o también llamado tiroliberina. Número 2.
córtico número 2, CRH, conocido como hormona liberadora de corticotropina o también conocido como corticoliberina. Número 3, GHRH, también conocido como hormona liberadora de la hormona del crecimiento o también conocido como somatoliberina. Número 4, GHIH, hormona inhibidora de GH o también conocido como somatostatina. Número 5, GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas o también conocido como gonadoliberina. Como número 6 tenemos a una hormona que se llama PIH. ¿A qué se refiere? Resulta que hemos dicho que el hipotálamo podía producir las neuronas, sus neuronas del hipotálamo podrían producir unas hormonas que podían ser como factores estimulantes o inhibidores, pero en la mayoría se producía estimulantes o liberadores, estimulantes, liberadores, y en algunos casos inhibidores, pero siempre iba con su liberador. Pero en esta ocasión, esta hormona solo puedo liberarla como una hormona inhibidor de prolactina. Se dice que van a haber algunas sustancias que van a estimular a la liberación de prolactina, pero no va con el hipotálamo en esta clase de hoy. Resulta ahora que estas hormonas que está produciendo el hipotálamo a través de sus neuronas, ya sean estimulantes o inhibidores, lo secreta por sus neuronas a través de prolongaciones y que justo coincidentemente van a la eminencia media, y en la eminencia media donde tengo yo mi sistema porta, entonces va a llegar inmediatamente a la hipófisis. Entonces, ¿qué van a hacer? Este hipotálamo va a controlar, va a regular la secreción de la función hormonal que tenga mi hipófisis a través de estas hormonas, ya sean TRH, CRH, GHRH, etc. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver ahora cómo es que el hipotálamo controla la función de la hipófisis. Antes de ir a la hipófisis, resulta que estas hormonas, obviamente como son hormonas de tipo factor, liberación o inhibidores, o estimulantes o inhibidores, se puede decir que son hormonas que tengo que catalogarlo. Recuerden que tenemos tres tipos de hormonas, ya sean peptídicas, ya sean de aminas o ya sean de esteroides. Entonces, resulta que la CRH es una hormona de tipo polipeptídico que está compuesto por 41 aminoácidos. La TRH, que es una hormona también de tipo polipeptídico, está compuesto por 3 aminoácidos. La somatostatina, que es una hormona inhibidora, también conocido como inhibidor de la GH, también es una hormona polipeptídica, por lo tanto está compuesto por 3 aminoácidos. Bueno, la somatostatina está compuesto por 14 aminoácidos. La GHRH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, esta es una hormona también de tipo polipeptídico, que está compuesto por 44 aminoácidos. La hormona liberadora de gonadotropina, esta también es una hormona de tipo polipeptídico, entonces está compuesto por 10 aminoácidos. Mientras la hormona inhibidor de prolactina es una hormona que pertenece a las aminas. ¿Está bien? Entonces lo que está con verde son hormonas peptídicas, que serían en sí la mayoría. Mientras la que está con guindo, lo vamos a poner tipo mejor celeste, ya que es más fácil de ver, la 6, que sería la hormona inhibidor de prolactina, es una hormona de tipo amina. Muy bien, ahora sí, vámonos a la hipófisis. Como nos damos cuenta, resulta que nuestro hipotálamo, gracias a este conjunto de neuronas que liberan muchos factores, ya sean estimulantes e inhibidores, coincidentemente hemos dicho que lo liberaban en la eminencia media y que iba al sistema porta y inmediatamente iba a viajar hacia la hipófisis. Resulta que en la eminencia media es el principal lugar donde viene la arteria, entonces los factores, hormonas que va a liberar nuestras neuronas del hipotálamo
van a llegar inmediatamente a la hipófisis. Y en la hipófisis es lo que va a cumplir la función del hipotálamo, que resulta que es un controla las secreciones de la hipófisis. Entonces, la hipófisis, ¿qué va a tener? Resulta que la hipófisis también va a sintetizar en sí, la mayoría van a ser hormonas peptídicas. También va a sintetizar hormonas glucopéptidos, hormonas glucoproteicas, que vendrían a ser un caso también de hormonas peptídicas, ¿no? Resulta que la hipófisis va a tener diferentes tipos de células. Esas células van a sintetizar diferentes tipos de hormonas. Entonces se dijo que cada hormona tenía su propia célula. Entonces se hizo una tinción especial donde se pintó, por ejemplo, tenía una tinción especial donde se tiñeron los anticuerpos que tenían afinidad por dichas hormonas. Y gracias a ese tipo de experimento laboratorial, se pudo diagnosticar que teníamos 5 tipos de células, o sea, 5 tipos de diferencia celular o grupos celulares. ¿Quiénes iban a ser ellos? En la hipófisis. Número 1. Resulta que la hipófisis se divide en dos partes. Como hemos dicho, se divide en una adenohipófisis y una neurohipófisis. La adenohipófisis es la que vamos a hablar exclusivamente hoy, donde decimos que la hipófisis tiene diferentes tipos de células, son 5 grupos celulares y ellas van a producir diferentes tipos de hormonas gracias al estímulo del hipotálamo. ¿Quiénes son ellos? Estamos hablando de la adenohipófisis. Estas células somatotrofas van a ser estimuladas principalmente por nuestra hormona liberadora del crecimiento, o sea, hormona liberadora de la hormona de crecimiento o la somatostatina. Estas dos hormonas van a venir a estimular a esta célula, ya sea estimularla o inhibirla, para que ésta sintetice su hormona principal que se llama hormona del crecimiento, que por ahora la vamos a anotar como GH, hormona del crecimiento, que ocupa generalmente un 50% de las células de la adenohipófisis. Esta hormona GH es una hormona polipeptídica y que está compuesto por una cadena de aminoácidos de 191 aminoácidos. Número 2. Las células corticotrofas. Estas células corticotrofas, vamos a anotarlo, células corticotrofas. Estas células corticotrofas van a ser estimuladas por la hormona liberadora de corticotropina o corticoliberina. Es una hormona que producía el hipotálamo y que viene y estimula la adenohipófisis justo a las células corticotrofas. ¿Para qué? Para que éstas puedan sintetizar una hormona llamada ACTH, conocida como corticotropina o hormona estimulante de la región adrenocortical de la glándula suprarrenal. Esta hormona también es una hormona polipeptídica que está compuesto generalmente por una cadena de aminoácidos de 39 aminoácidos y ocupa generalmente entre el 20 al 15% de la adenohipófisis, de las células de la adenohipófisis. También tenemos otro tipo de células que se van a llamar como número 3. Las células tirotrofas. Estas células tirotrofas van a ser estimuladas por una hormona, un factor del hipotálamo, que se llama, donde está hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina, o también llamada tiroliberina, va a venir y va a estimular a la adenohipófisis a estas células llamadas tirotrofas, para que esta misma produzca una hormona que se llama hormona estimulante de la tiroides, o también conocida como tirotropina. Esta TSH también es una hormona glucoproteica que tiene dos tipos de cadena. Va a tener una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa está compuesta por una cadena de 89 aminoácidos y la cadena beta está compuesta por una cadena, perdón, la porción beta va a estar compuesto por una cadena de 112 aminoácidos. Esta TSH obviamente va a ir a estimular a la tiroides y ocupa generalmente las células tirotrofas menor al 5% de las células de la adenohipófisis.
Número 4. Las células gonadotrofas. Estas células gonadotrofas son unas células que van a ser estimuladas por la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, que viene del hipotálamo. Viene y estimula a las células de las gonadotrofas para que éstas sinteticen dos tipos de hormonas. Había un problema donde decían que tal vez existían diferentes tipos de células para que produzcan estos dos tipos de hormonas, que son la LH y la FSH. Por ahora se queda con esta teoría, que las células gonadótrofas producen estos dos tipos de hormonas. Pero antes se tenía esa duda si había una célula especial para la LH y otra para la FSH. Pero por ahora se queda con esto, que la GnRH, hormona liberadora de gonadotropina, viene y estimula a las células gonadótrofas para que produzcan las famosas gonadotropinas, que vendrían a ser la LH y la FSH, que también hormonas de tipo glucoproteico, en el cual van a estar generalmente compuestos por dos tipos de cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa, y aquí vienen las preguntas de examen, por ejemplo, ya sea de histología o de fisiología, las células tirotrofas y las células gonadotrofas producen hormonas de tipo glucoproteico, ¿sí? A diferencia de la somatostatina o las somatotrofas, corticotrofas, todos son hormonas peptídicas. Las únicas son tirotrofas y gonadotrofas que producen hormonas de tipo glucoproteicos, que son semejantes obviamente, pero le da esta característica de tener una cadena alfa y una cadena beta, su hormona. Y lo mismo acá. La LH, su cadena alfa, está compuesto por una cadena de 89 aminoácidos. Y la cadena beta está compuesto por la porción beta está compuesto por 112 aminoácidos. Lo mismo que la TSH. La diferencia es la FSH, que está compuesto por una cadena alfa de un pequeño error, pero rapidín se resuelve. La LH va a tener la fracción alfa va a tener una cadena de aminoácidos de 89 y una fracción beta de 115 aminoácidos. Mientras la FSH va a tener una cadena alfa, la porción alfa va a tener una cadena de 89 aminoácidos y la fracción beta va a tener una cadena de 112 aminoácidos, ¿sí? Aquí hubo un pequeño error, pero no pasa nada. Las células lactotrofas. Las células lactotrofas, que su estímulo principal viene del hipotálamo, generalmente decimos que viene a través de la TRH. La TRH estimula las tirotrofas, y también a las lactotrofas. Viene y estimula a la tirotrofa y a la lactotrofa. Claro, dependiendo, obviamente va a ser estímulos femeninos en el cual va a haber las lactotrofas, porque las células lactotrofas van a producir una hormona que se llama PRL. Hormona, bueno, va a ser la prolactina, que ocupa, y es una hormona de tipo también polipeptídico que tiene una cadena de 198 y ocupa generalmente a nivel de las células de la adenohipófisis un 20%. Mientras las células gonadotrofas, todas ellas ocupan un 10%. Y para ir terminando, el hipotálamo va a hacer que esta hipófisis, la adenohipófisis, sintetice estas hormonas. ¿Y estas hormonas a dónde van a ir? Bueno, la GH, vamos a ver en otro video, que va a ser la principal hormona del crecimiento. Esta ACTH, que es la corticotrofa, va a ir ¿a dónde? Va a ir hacia la corteza de la glándula suprarrenal, a la región fascicular, y va a liberar cortisol. Por excelencia es la hormona estimulante liberadora del cortisol. ¿Sí? La tirotrofa son la hormona estimulante de la tiroides. ¿A dónde va a ir? Va a ir a estimular la tiroides para que ésta sintetice T3 y T4. Las gonadotrofas, mejor dicho, estas células van a liberar las gonadotropinas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante.
Estas hormonas van a ir a las células sexuales en la mujercita, va a hacer que el folículo empiece a desarrollarse, empiece la ovulación y que a la vez se vaya sintetizando estrógenos en el ovario y a la vez progesterona para que se dé la preparación de la fecundación. O sea, eso en mujercita. Y en varón, la LH y la FSH van a ir a las células de Leydig o la célula de Sertoli para que se empiece la espermatogénesis y la síntesis de testosterona. ¿Sí? Eso también se va a ver en un video aparte. Y las células lactotrofas van a sintetizar prolactina. Esta prolactina van a ir y van a hacer que las células esta lactotrofa va a liberar la prolactina y esta prolactina va a ir a las glándulas mamarias para que esta empiece la síntesis de la leche materna, en otra palabra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estas hormonas van a ir y van a regular muchas funciones del metabolismo en nuestro cuerpo. Pero para terminar, resulta que no es la única, porque también tenemos una parte que se llama neurohipófisis. Y con esto acabamos. Pero antes, resulta que la mayoría de estas hormonas, la mayoría de estos ocupan vía de la adenilato ciclasa. La mayoría, ¿no? ¿Para qué les digo eso? Porque resulta que la adenilato ciclasa va a estimular a que se produzca que esta adenilato ciclasa, adenil ciclasa o adenilato, no importa, este va a hacer que la membrana celular, o sea, sus receptores son a nivel receptores celulares, en la membrana celular, es un receptor que se encuentra en la membrana celular. Entonces estas hormonas actúan en el receptor de la membrana, actúan en la adenilato ciclasa, obviamente entonces tiene que ver con proteína G, actúan a la enzima adenilato ciclasa, esta adenilato ciclasa transforma el ATP en AMPC, que sería el adenosín monofosfato cíclico, que esto vendría a ser mi segundo mensajero, y este va a activar a la proteína sinasa, y este va a actuar en la fosforilación o síntesis de proteína. Entonces, más o menos la mayoría de estas hormonas actúan con la proteína G activando enzimas el receptor obviamente se encuentra en la membrana. Ejemplo típico, la tirotrofa, la TSH, las gonadotropinas que actúan por excelencia, se unen a receptores de la membrana, actúan la adenilato ciclasa, transforman el ATP en AMPC cíclico, segundo mensajero, este actúa proteína sinasa y hace la función celular o la hormona va a hacer su repercusión celular. En la neurohipófisis, ¿qué tenemos con la neurohipófisis? En la neurohipófisis decíamos que teníamos unas células que se parecían aproximadamente a las células gliales. Las vamos a conocer como células o conocidos como pituicitos. ¿Qué van a hacer estas células pituicitos? Estas células generalmente no sintetizan hormonas, no pueden sintetizar hormonas, sirven más bien como una célula de soporte o de sostén, porque van a existir grandes cantidades de fibras que van a venir, justo hemos hecho por eso la imagen. Fíjense, nosotros tenemos aquí unos núcleos que llegarían a ser el núcleo supraóptico o el núcleo paraventricular. ¿Por qué? Porque estas neuronas mandan sus prolongaciones o fibras nerviosas, fíjense, y no se unen a los vasos sanguíneos. Por eso lo hemos dejado de esta manera. No se unen a los vasos sanguíneos. Y estos corren y van directamente a la hipófisis posterior, o también conocido como neurohipófisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas sustancias, esas prolongaciones, fibras nerviosas, van a estar por eso estas células pituicitos. Ellos van a servir como sostén, como soporte para esas fibras nerviosas. Y son las fibras nerviosas terminales del núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Para qué? Para que estos núcleos van a sintetizar unas hormonas, pero eso es lo que quiere que quede claro. Estos pituicitos no sintetizan hormonas. No pueden sintetizar hormonas. ¿Para qué? Solo sirven como soporte o como sostén a las fibras de estos nervios, a estas neuronas que forman núcleos. En estos núcleos, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, existen gran cantidad de neuronas que se encuentran en el hipotálamo y sus prolongaciones vienen hacia la neurohipófisis. Y ahí están los pituicitos que sirven como sostén o protección, en otras palabras. Estas neuronas de estos núcleos sinteticen unas hormonas.
Y esas hormonas van a viajar por toda la prolongación, van a viajar por todas estas prolongaciones para llegar a la neurohipófisis. ¿Para qué? Para posteriormente ser liberado y que esas hormonas viajen por el torrente sanguíneo, que tenemos justo un vaso aquí, viajen por este torrente sanguíneo y se vayan hacia la periferia. ¿Quiénes van a hacer eso? Dice que el núcleo supraóptico va a ayudar a la síntesis de una hormona conocida como ADH y que el núcleo paraventricular va a ayudar a la síntesis de oxitocina. Entonces, ¿qué son la ADH y la oxitocina? Son principalmente las hormonas que se liberan, a diferencia de la adenohipófisis, que se sintetizan en la neurohipófisis, se liberan ADH y oxitocina. Por favor, cuidado que confundan. El núcleo supraóptico principalmente sintetiza ADH y el paraventricular sintetiza oxitocina exclusivamente. Estos se encuentran en el hipotálamo. Y que las células pito y cito solo sirven como sostén para que estas prolongaciones de estos núcleos vengan a la neurohipófisis y sean liberados. Estas dos sustancias van a unirse a una proteína que se llama neurofisina, que sirve como una proteína de transporte, ¿ok? ¿A dónde va a ir esa neurofisina? Como estas neuronas lo liberan generalmente, entonces son sus principales transportadores para que llegue y se libere. ¿A dónde? Van a ir hacia la neurohipófisis y se van a encontrar con las células que se llaman pituicitos, que sirven como soporte para la ADH y la oxitocina se van a unir a la neurofisina, que es la principal proteína transportadora de dichas hormonas, y van a ir hacia la neurohipófisis para que sean liberados. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo. Y en otro video hablaremos sobre la función de dichas hormonas. Para que quede claro, las hormonas de la adenohipófisis se dividen en dos tipos: hormonas peptídicas, o también conocidas como polipeptídicos, y hormonas glucoproteicos. Entonces, estos peptídicos son generalmente las células somatotrofas, corticotrofas y lactotrofas. ¿Por qué? Porque ellos van a producir hormonas que tienen cadenas de aminoácidos, ¿sí? De 191, 39, etc. Mientras las hormonas de tipo glucoproteicos, que son más complejos, van a tener una fracción alfa y una fracción beta. Entonces, ¿quiénes son las hormonas de tipo glucoproteico? Son las células tirotrofas y las gonadotrofas, que van a sintetizar TSH y las gonadotropinas, que son LH y FSH. Es por eso que estas tres hormonas tienen un fragmento alfa y un fragmento beta. Y en algunos libros, lo único que cambia de estos aminoácidos es que en algunos libros las cadenas alfa no están compuestos por 89, sino por 92 aminoácidos. Pero eso no cambia nada, solo son pequeñas variantes que presentan hormonas glucoproteicos. Y lo que más deben de saber, por ejemplo, es que son hormonas peptídicas y glucoproteicos, y que la adenohipófisis, las células somatotrofas de la adenohipófisis ocupa el 50%, las corticotrofas ocupan entre el 20 al 15%, las tirotrofas ocupan menor al 5% y las células gonadotrofas ocupan en conjunto promedio 10% y las lactotrofas 20%. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Es muy cansador, lo sé, pero bueno, así es nuestras carreras, así lo hemos elegido nosotros al involucrarnos. Pero bueno, por favor, me ayudan bastante a mí si se suscriben a mi canal, lo compartan el video con todos sus compañeros que lo necesitan o que ustedes creen que lo necesitan, y denle gusto al video. Si tienen algún comentario o alguna crítica constructiva, háganlo en los comentarios y yo haré todo lo posible por responderles lo más pronto posible. ¿Listo? Conmigo será hasta una próxima ocasión. Los siguientes videos que se van a liberar van a ser de oxitocina y de ADH. Y posteriormente vamos a ir liberando de cada glándula. ¿Sí? Gracias chicos, hasta pronto.